Telepoder, tu canal político. El siguiente contenido es clasificación A. Saludos, muy buenas tardes. Este es su programa Tirando Duro, Rubén Rodríguez. Muchas informaciones, noticias nacionales, internacionales, entrevistas, comentarios, en fin, tenemos una agenda bien cargada. En el día de hoy tenemos también un abogado de migración, un abogado penalista, bueno, que domina casi todas las ramas del derecho, que va a estar con nosotros en el día de hoy, que ya está aquí. Vamos a ver los temas que han sido noticias en los principales diarios nacionales. Periódico Al Momento: Tenares, 2 muertos y 1 herido, deja choque de motocicletas. En San Francisco de Macorís, 2 muertos y 3 heridos, deja balacera entre la policía y supuestos narcotraficantes. Comenzaron los actos para la juramentación del presidente Luis Abinader. Oposición venezolana llama a movilizarse por todo el mundo. Hipólito y otros cargan contra gobierno que apoyan a Maduro. Excluyen de proyectos de reforma lo relativo al Ministerio Público. Miriam Germán dice que no fue consultada sobre la reforma constitucional. Abinader asumirá el segundo mandato, decidido a reformar la Constitución. Dignatarios llegan a Dominicana para juramentación del presidente Luis Abinader. Cárceles dominicanas están en crisis, confirma Defensa Pública. Bueno, vamos a ver. Puerto Plata, la DNCD confisca más de 1.000 libras de marihuana. Vamos a ver el otro periódico Listín Diario, a ver qué nos trae. Encuentran niña de 7 años muerta en su residencia en Santo Domingo Este. Hay 2 apresados por atraco a estafeta de Vimenca en Sosúa. Más de 900.000 personas en Puerto Rico aún sin luz por el paso de la tormenta Ernesto. Detienen a una 4ª persona por apuñalamiento del padre de Lamine Yamal en Barcelona. Menor que fue reportada desaparecida en La Vega, fue hallada amordazada y con signo de violencia. Bueno, ahí están las informaciones. De entrenar en condiciones precarias, alcanzan medallas olímpicas. Vamos a ver otro de los principales diarios. Vamos a ver el Diario Libre, que nos dice: Abinader se prepara para un nuevo periodo, consciente de los desafíos. El naufragio serbio quiere volver a España por su cuenta. INAVIE pide a la Procuraduría investigar suplidor de calzado escolares. Esas son las principales noticias que nos traen. Manifestaciones espontáneas versus represión sistematizada diferencian el proceso. Protestas en Venezuela. Señores, ya la reforma fiscal que se está anunciando está trayendo sus situaciones, sus problemas. México va a tomar una medida que es, a mi juicio, es importante, porque está creando el petrodólar. Estados Unidos tiene una deuda bastante grande con México, el dólar no tiene respaldo en oro
y México quiere tener su garantía. Vamos a ver, ahí está parte de un reportaje que nosotros seleccionamos sobre ese tema. En los últimos años, México ha adoptado una estrategia económica notable al reducir significativamente sus reservas de dólares estadounidenses. El país vendió recientemente reservas por valor de 13,000 millones de pesos de dólares, convirtiéndolas en pesos mexicanos, a menudo denominado superpeso. Este cambio es parte de un plan más amplio para reforzar el valor del peso mexicano y abordar la deuda externa de la nación. Este movimiento estratégico se alinea con el objetivo de México de mitigar los riesgos asociados, con mantener una moneda que, a pesar de su dominio global, no está respaldada por activos físicos como el oro. La decadencia de Estados Unidos, el dólar y sus implicaciones. El dólar estadounidense, que alguna vez fue la piedra angular de las finanzas globales respaldadas por oro, ha pasado a ser una moneda fiduciaria. Esto significa que su valor se basa en la confianza más que en el respaldo físico. La reciente agitación económica ha provocado una caída significativa del valor del dólar, exacerbada por las pérdidas en los mercados bursátiles estadounidenses, que han experimentado caídas de más del 25% para los países que tienen reservas sustanciales de dólares, como México. Esta devaluación plantea riesgos financieros y provoca una reevaluación de sus estrategias monetarias. El enfoque de México para reducir la deuda externa. Al vender sus reservas en dólares y convertirlas en pesos, México está tomando medidas proactivas para gestionar su deuda externa. Cuando el dólar pierde valor, a México le resulta menos costoso pagar deudas denominadas en dólares. Este enfoque no solo estabiliza el peso mexicano, sino que también proporciona un tipo de cambio más favorable para liquidar obligaciones internacionales. Al aprovechar el peso más fuerte, México puede reducir su carga de deuda y mejorar su situación financiera en el escenario global. Tendencias globales. Alejándose de Estados Unidos. Dólar. La estrategia de México es parte de una tendencia global más amplia donde los países buscan cada vez más alternativas al dólar estadounidense. Por ejemplo, el gobierno chino ha estado desinvirtiendo en bonos corporativos estadounidenses durante más de 2 décadas, optando en cambio por el oro. La preferencia de China por el oro sobre los dólares refleja el deseo de protegerse contra la volatilidad del dólar y salvaguardar sus reservas financieras. Esta tendencia pone de relieve un creciente escepticismo sobre la estabilidad a largo plazo del dólar estadounidense. El petropeso, la visión de México para una moneda internacional. Un elemento central de la estrategia de México es el desarrollo de una nueva moneda, el petropeso, cuyo objetivo es facilitar el comercio internacional de petróleo y gas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de China, que se ha convertido en un importante importador de petróleo y gas natural mexicano a través de Pemex. Al promover el petropeso, México busca reducir la dependencia del dólar estadounidense y crear un entorno comercial más estable y ventajoso. Esta medida también se alinea con la ambición de México de unirse al Grupo BRICS, una coalición de importantes economías emergentes. La relación económica entre México y Estados Unidos. La relación financiera entre México y Estados Unidos es compleja y ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, Estados Unidos le debe a México aproximadamente 34,000 millones de pesos y está buscando 50,000 millones de pesos adicionales en préstamos. La decisión de México de vender dólares y exigir oro refleja en cambio un cambio estratégico en respuesta a los actuales desafíos económicos de Estados Unidos. Estados Unidos se ha enfrentado anteriormente a presiones de China para convertir las tenencias de dólares en oro, lo que ilustra una tendencia más amplia de diversificación alejándose del dólar. La crisis económica. Bueno, el asunto es que Estados Unidos le debe a México 34,000 millones de pesos. O sea, el peso mexicano vale, no sé, como 11 por 1 y quiere 50,000 millones adicionales. Entonces México ha creado el petropeso porque el dólar no tiene su respaldo en oro y va a poner su reserva, la va a hacer sustentada en oro, la reserva de mexicana. O sea que para México una buena decisión, entendemos nosotros. Bueno, la gobernadora de Valverde Mao, junto a la Defensa Civil, está haciendo una serie de acopios para darle implemento a la Defensa Civil en Valverde Mao. Primeramente, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana para darle las informaciones sobre lo que es la tormenta Ernesto. Buenos días, Pedro Toro, un excelente funcionario. Gracias a él y a su equipo de voluntarios
Cada vez que se presenta cualquier tipo de situación, ahí están ellos como su organismo de socorro. A la prensa, agradecerles inmensamente que no lo dejan un minuto a solo cada vez que lo necesitamos. Ahí están ustedes para darle las informaciones a los ciudadanos. En la mañana de hoy estamos realizando lo que es la rueda de prensa para informarles que tenemos una tormenta tropical circulando por la región noroeste del país llamada Ernesto, de acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología, INDOMET, la cual ha afectado a las ciudades Vieques y Culebra en la isla de Puerto Rico con muchas lluvias y ráfagas de vientos. Este fenómeno posee ahora mismo viento máximo sostenido de 95 kilómetros por hora y se mueve a 62 kilómetros por hora hacia el lado del norte. También ha impactado la isla Vírgenes estadounidense. Esta tormenta tropical, de acuerdo a los últimos modelos de proyección, afectará la República Dominicana de forma indirecta. Estará transitando entre los días miércoles y jueves y viernes por la República Dominicana y se prevé que a su paso por nuestro país se convierta en huracán o cuando este haya sido. Bien, ahí está. Gervasio de la Rosa, el sindicalista, empresario del transporte, dice que deplora la situación por la que está atravesando los choferes del transporte público. Al transporte se refiere. Difícil porque la construcción de la modernización de los nuevos transportes que el gobierno ha estado construyendo ha mermado la situación del transporte urbano, suburbano, dentro del casco urbano de la ciudad. Y realmente, como hemos dicho, que ahora todas las horas son pico en el sentido de que las construcciones han frenado el avance de lo que es el tránsito urbano de los carros, los minibuses en el casco urbano, y nosotros, aunque no nos oponemos a la modernización, siempre hemos dicho que hay que buscar vías alternas para tratar de ver cómo el chofer, que en vez de hacer menos ahora, pueda lograr compensar o hacer más que lo que hacía antes. La situación está difícil, no es hora pico, el chofer está ahora mismo comiéndose un cable, porque en estos 4 años todo ha sido construcción y paralización de vías de transporte para que el chofer, en vez de avanzar, lo que ha sido ha retrocedido. Y por eso nosotros estamos pidiendo de que el gobierno, el presidente Abinader, pueda introducir los choferes en cada uno de esos transportes modernos para que ellos puedan poder compensar parte de la pérdida que han tenido en estos 4 años. Nosotros siempre queremos la buena. Bueno, ahí está Gervasio de la Rosa. En Santiago Oeste, una joyería, robaron, atracaron, vamos a ver. Tipo armado y cañonato es que estaba aquí, se llevan con todo el oro. No hay que dejarlo a la mano de la autoridad a ver qué se puede hacer. ¿Qué le han dicho las autoridades hasta el momento? Están trabajando, estamos esperando respuesta. Ellos llegaron, se hicieron pasar que eran clientes. Sí, a probar algo y nadie se espectáculo en el momento, que da la sorpresa. Ya tú sabes, así es. ¿Cómo se sintieron ustedes en ese momento? Uno se siente indignado, pero yo soy un tipo que siempre estoy con Dios, que hay que seguir trabajando y seguir luchando. Mira cómo estoy aquí para seguir tirando para adelante, que dejar eso en la mano de Dios primero y de la justicia. ¿Se llevaron algo? Sí, se llevaron todo el oro, se llevaron más de 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos? Y a los clientes les bajaron de algo. Bueno, se llevaron un buen dinero ahí, en Santiago Oeste. En Santiago Oeste, para no salirnos de ahí, protestaron anoche contra la reforma fiscal. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Todo el pueblo para la calle. Esto no lo aguanta nadie. Todo el pueblo para la calle. Esto no lo aguanta nadie. Todo el pueblo para... Bueno, el Frente de Lucha, Unidad y Progreso Plus, junto a la coordinadora
Popular Nacional desarrolla esta actividad de manera simultánea en distintos puntos del país, en reclamo de que el gobierno deje sin efecto las pretensiones de una reforma fiscal donde pretenden que la crisis la paguen los pobres y las pobres para favorecer a las grandes corporaciones económicas. Hoy estamos demandando el derecho legítimo que tiene la población a un medio ambiente sano, a los derechos sociales y ambientales de la población. Estamos reclamando que el proyecto de reforma constitucional debe darse sobre la base de la participación activa de todo el pueblo. Por tanto, esa reforma debe de producirse a través de una constituyente popular donde el pueblo elija a su delegado para modificar y generar una nueva constitución. De igual forma, estamos reclamando el pago de la deuda social acumulada que desde el Estado Dominicano mantiene con el pueblo en materia de educación, salud, vivienda y un conjunto de reivindicaciones de carácter social de lo cual el gobierno no ha cumplido. La rebaja de la comida. Bueno, ahí está nuestro amigo Osvaldo Brito. Vamos al informe de Comando Cibao Central de la Policía Nacional a cargo de Yarixa Popa Arias. Tras llamado de entrega y búsqueda policial, se entregó a esta sede policial el nombrado Winston de Jesús Vargas Moronta, de 37 años de edad. El mismo estaba siendo activamente buscado por los agentes de homicidios tras ser señalado como el presunto autor de haber ultimado de una estocada al nombrado Luis Raúl Marte en un incidente ocurrido en el sector La Piña del Distrito Municipal Santiago Oeste el 24 de mayo de este año, en curso en una supuesta discusión por el robo de una motocicleta. Winston de Jesús Vargas, al ser depurado en nuestro sistema policial, figura con 2 registros por robo. El mismo ya está en poder del Ministerio. Bueno, ahí está. Vamos a ver entonces el papá de un motorista que fue asesinado por un compañero. Yo estaba, pues yo soy de San Pedro, yo estaba en San Pedro y cuando me llamaron, me dieron la información, yo cogí para acá y cuando llegué, él estaba todavía en el hospital ahí de Cienfuegos. Y de ahí entonces fue que lo sacaron, pero la versión que se dice, la que yo he escuchado por lo menos, es que él le había como ayudado al amigo, al que lo mató, con una franja de motoconcho para que conchara y se buscara la comida y a la vez tenía que pagarle por el alquiler. Entonces él como que no le estaba pagando, le habían robado el motor y al robarle el motor él habló con él y le dijo que le devolviera la franja. Entonces el muchacho, la versión que tengo es que él se enojó y empezó a discutir, entonces empezó a tirarle puñalada y él empezó a tratar de defenderse, pero como eran amigos, pues él no pensó nunca que él estaba como en serio como para matarlo, ¿me entiendes? Entonces ahí él como que le dio la espalda y yo, deja eso, y como que le dio la espalda, y cuando le dio la espalda porque entonces él aprovechó y le dio la puñalada. Creo que fue una, he oído también versiones que fueron 3, pero el fin fue que le dio una aquí en el costado que aparentemente como que le llegó al corazón, y de ahí fue que entonces vino el trágico suceso de que él perdió. Bueno, a mí que me tira con un cuchillo, si es amigo yo no le voy a dar la espalda ya, porque imagínese usted, pero muy lamentable por cuestiones banales. Bueno, este joven denuncia, este señor denuncia robo de motocicleta. Mi nombre es Elusma Rafael. ¿Elusma Rafael? Sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Que me robaron un motor allá en Esperanza, los tipos vienen a la casa y se lo llevan. ¿Qué tipo de motor era? Un motor de Yamaha 100 tipo de T, 125. Y entonces, ¿no hay cámara ni nada? No, pero el tipo está preso aquí. ¿Está preso? Sí. ¿Y qué dice el tipo? No todavía, yo tengo que llegarlo.
para saber. ¿Es dominicano, Dominicano. Y él dice que Motoy no aparece. No, todavía no tengo que llegar al destacamento a ver qué. ¿Él lo vendió? No sé si fuera que tú lo tiene, cómo lo hace. O sea, tú lo conocías ahí. Sí. Y te robó tu motor. Sí. Conociendo. Sí. ¿Esperó que te durmiera o te lo cogió de la casa? No, que yo no estaba ahí. El que estaba ahí es ese muchacho. Bueno, así es. Esta joven mujer fue víctima de las drogas llamada copolamina, vulgarmente llamada burundanga. Joven, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Caroline. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Ayer cuando yo salí del trabajo, como 5 minutos después, se me acercó un señor haitiano y me dice que si yo quiero que él me dé los números de la lotería. Yo le dije que yo no juego eso, y pues él me estaba preguntando por unas direcciones, después que dónde estaba el Cabral Ibáez, que dónde estaba una plaza, y me hizo muchas preguntas. Yo le estaba diciendo que yo no sé porque yo no soy de esta ciudad. Bueno, más adelante se aparece una señora embarazada, me dice, ay sí, él fue que le dio los números a los de la lotería que se sacó fulano, de cuántos millones de pesos, un disparate, una historia realmente, y yo no juego números, a mí no me interesa eso. Yo salía de mi trabajo para otro trabajo que tengo, estaba tarde, o sea, fue totalmente incómodo. Luego ellos me echaron algo y yo sentí como en ese momento mis rodillas me temblaron y yo no podía, o sea, desde ese momento que yo empiezo a olvidar todo, ¿sabes lo que le digo? Y luego más adelante fue que ellos me llevaron a esa casa que estaba abandonada y ahí. ¿Dónde? ¿Por aquí por la ciudad? Sí, eso fue en la avenida, yo estaba en la avenida 27 de febrero, Plaza Jardín. Ahí fue donde empezó, yo estoy segura que la cámara lo vio. Y luego él me llevó hasta la calle donde pasa el carro de la Rafael Vidal, Estéreo Hondo, sí, calle Estéreo Hondo. Y ahí me dejó en una casa abandonada que está a la derecha como verde. En Electrónica Santiago somos Sistemas de Seguridad. con el soporte de tu empresa amiga. Electrónica Santiago, líder en tecnología. ¿Quieres comprar o vender tu propiedad? Casa, apartamento, solar, finca, villas. Nosotros podemos ayudarte. R&R Real Estate, 809-885-6969. ¿Quieres dejar de pagar alquiler por el resto de tu vida? Llámanos ahora al 809-885-6969. Usted está viendo Telepoder. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político. En Electrónica Santiago somos equipos de música para autos. con el soporte de tu empresa amiga. Electrónica Santiago, líder en tecnología. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago. Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena
entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. Continuamos. Ahora tenemos el momento estelar con nosotros, un hombre que ya ustedes lo conocen, licenciado Juan José García, quien es abogado de migración, pero además es abogado, abarca otras ramas, internacional y todo eso. En el día de hoy vamos a abordar diferentes temas, sobre todo la reforma constitucional y otros temas jurídicos actuales. Licenciado, un placer tenerlo con nosotros aquí. Muy buenas tardes a todos los amables televidentes. Para mí es un verdadero placer estar aquí, Rubén, personalmente o presencialmente, ya que habíamos estado también de otra manera, pero para mí, para abordar cualquier tema, pues estamos ante tu presencia para responder las preguntas. Bien, señor director, pónganos el teléfono ahí en pantalla, el de aquí del canal, para que si alguien tiene una pregunta de migración, pueda hacerla. Bien, la reforma constitucional, o sea, que tanto se ha hablado, ¿qué trae? ¿Tiene fines políticos? ¿Es algo necesario? ¿Es muy poco lo que se quiere hacer? ¿O se podría aprovechar para hacer una modificación profunda a la Constitución? En fin, explíquenos todo ese asunto. Muy bien, Rubén. Para una reforma constitucional, realmente lo que se hace es que se cumple con el voto, la formalidad bajo la cual se está convocando, se convoca a esa reforma. En este caso, la reforma está basada en la solución ya de la nueva instalación de las nuevas cámaras legislativas, que le da las condiciones al gobierno. Entendemos que no es prácticamente una reforma, sino una mini reforma, porque lo que se busca es únicamente algunos aspectos muy específicos para reformar. Pero, ¿qué pasa? Que se está dejando de lado una serie de cosas que están en nuestro sistema político que deben de ser arreglados o reformados, porque ¿qué sucede? Que generalmente en la República Dominicana los gobiernos de turno han tratado de introducir reformas para ver realmente en qué obtienen beneficios para sus objetivos, ¿verdad? Lo cual ellos quieren implementar, pero ahora mismo esto viene siendo una mini reforma. O sea que no se va a hacer una reforma profunda, o sea, una reforma que pueda servir a la sociedad. Se podría decir tal vez que es una reforma más bien para acomodar intereses. Sí, bueno, diríamos que realmente los puntos que se han propuesto son puntos que son importantes, cabe señalar, pero no tienen realmente el grado de apertura o la altura de la modificación, porque cuando se hizo en el 2010 se convocaron sectores para los distintos diálogos y se propusieron cantidad de puntos, pero únicamente se recogieron algunos aspectos para modificar. Realmente no se contemplaron muchos de los puntos que se discutieron, no se introdujeron o no se aprobaron. Sin embargo, se hizo también bajo un esquema de
de los objetivos del gobierno de turno, es decir, bajo los intereses evidentemente del gobierno de turno. Sí, yo entiendo que la Constitución de 2010 se convocó a toda la sociedad, pero fue una Constitución más bien con fines políticos, o sea, no se hizo una verdadera reforma, o sea, donde aspectos fundamentales no se recogieron ahí. Sí, porque fíjate que tenemos, por ejemplo, lo que es la ingeniería del Estado como tal, cómo funciona en nuestro sistema político. A veces hay un híbrido de un sistema o de otro. Entonces aquí hay muchísimos aspectos que se pueden modificar, se pueden, diríamos, arreglar, porque hay una serie de problemáticas, por ejemplo, no solamente en el orden de tipo judicial, sino también en el orden del tren administrativo del Estado en relación a los controles para el aspecto de las finanzas públicas. Se pueden establecer una serie de cosas que generalmente están pendientes, pero que no se han realmente introducido o aprobado. Y el aspecto que se quiere aprobar sobre la modificación del Consejo de la Magistratura para darle la función de designación del Procurador General, me parece bien, pero debería de, en cierta forma, modificarse también el mismo Consejo de la Magistratura. Debería también de modificarse una serie de aspectos, no solamente la matrícula de la Cámara de Diputados, sino también hay una serie de aspectos que entendemos, por ejemplo, fijar un tope de mayor cantidad de habitantes por diputado, ¿verdad? Reasignar una serie de funciones que tenemos en los distintos estamentos administrativos. O sea que realmente no es una reforma que abarque y tiene el riesgo de que también, por supuesto, se introduzca por debajo de la mesa alguna modificación de algunos sectores que le interese. A veces sucede eso realmente, pero esperamos que en este caso no sea así. El Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, el Estado ya hoy dijo el consultor jurídico que eso iba a ser excluido. O sea, en la reforma, o sea, que yo entiendo que eso sería, no sé, tal vez un revés. Sí, pero únicamente el aspecto de la designación del Procurador General, tanto el Procurador General Administrativo como en este caso, Procurador General, entendemos que la designación se le quitaría al presidente de la República. Y va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura que va a designar al procurador. Entiendo que sí, que es importante esa reforma, yo lo veo positivo. Fijar, por ejemplo, un límite de 4 años al Procurador General para que sea, de cierta forma, por periodo, inamovible, pero se debe de dar las condiciones para que sea escogido realmente de una manera más amplia, porque no únicamente el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura representa sectores importantes, cierto, pero debe de darse apertura a otros sectores también para que puedan evaluar y proponer soluciones para el cargo de Procurador General. Y también la misma los tópicos de los aspectos específicos de las funciones del Ministerio Público también debería de replantearse, pero esto no es una reforma, como yo digo, es una mini reforma. ¿Por qué Leonel Fernández le tiene tanto miedo a esa reforma? Dice que no, que eso de 2010 está bien, que no tienen que modificar nada, que eso es una pérdida de tiempo. O sea, bueno, hay dos aspectos fundamentales. Uno es que entiendo que ese grupo hizo una reforma que era en su medida, ¿verdad?, para beneficio, en cierta forma, no se puede quitar. Y también el miedo a introducir la modificación de la reelección para que favorezca a candidatos o a
personas que han estado cerradas o se lo colocó un candado. Entonces existe ese temor, por supuesto, y todo está permitido, porque si es una reforma, pues la reforma se puede. ¿Cómo qué podría ser? ¿Qué aspecto se podría introducir que perjudique a Leonel Fernández, por ejemplo? Por ejemplo, el aspecto de eliminar el nunca jamás de los candidatos. Un ejemplo, en este caso el expresidente anterior Danilo Medina podría dar paso, exactamente. Ese es un aspecto. Y también podría, no como estaba antes, que se prohibía por un periodo la reelección, o sea, se permitía un solo periodo, pero también podría, bajo ciertas condiciones, permitirse por un periodo adicional, ¿verdad? Lo cual entendemos, que hay una serie de, por supuesto, de riesgos para el grupo, pero pienso que no es conveniente tenerle miedo realmente a una reforma, porque en los términos que está planteado, el presidente de la República actual, no creo que sea esa la intención, ¿verdad? ¿Pero es necesaria la reforma? Bueno, yo diría que la reforma del Estado es muy conveniente. Aquí hay tópicos o aspectos fundamentales del país que deben de ser actualizados y modificados. La misma justicia, el tren administrativo del Estado, el manejo, muchas veces inadecuado, inoperante, y también tenemos el aspecto de migración, que es fundamental también. Bien, bueno, si alguno de nuestros televidentes tiene alguna pregunta de migración, ahí están los números en pantalla, 829-582-9000. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario de migración, de cualquier tema jurídico? No hay problema. El abogado de migración, Juan José García, es un abogado completo, lo puede hacer de lo que sea. Bien, entonces, pero yo entiendo que el presidente querrá conseguir un consenso, pero realmente tiene la mayoría del Congreso, no sé por qué. Sí, lo que pasa es, Rubén, que para los aspectos que alcanza ese nivel de reforma, que es una reforma del Estado, no se debe de simplemente abocarse al motivo de que tiene una mayoría congresional, sino que también debe de recabarse la aprobación, el consenso de los demás sectores del país, porque tú tienes sectores políticos, pero tienes sectores de otro tipo, sociales, económicos, religiosos, tú tienes que incluirlo, por supuesto. Bien, bueno, entonces en términos de migratorio, no sé si se nos quedó algo de eso de... Bueno, que usted quiera abordar. Realmente en el ámbito de la migración de Estados Unidos tenemos la situación de que persiste, por ejemplo, las peticiones que se hacen para visas de inmigrantes se están agilizando, se están desarrollando de manera, diríamos, bastante más ágil. Pero en el caso de las visas de no inmigrantes, tenemos la situación de que todavía persiste el aspecto de la tardanza en las citas. Eso ha perjudicado realmente de manera significativa a las personas que asisten al consulado para buscar las solicitudes de visa o las citas en este caso. Y hay una serie de aspectos fundamentales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ahora hay unas elecciones y se plantean los temas también de migración, quedan pendientes también reformas fundamentales al sistema de migración de Estados Unidos, pero para eso hay que esperar realmente el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los planteamientos que está haciendo el candidato
del Partido Republicano, que son bastante fuertes en relación a la migración, que de materializarse pues implicaría cambios fundamentales, porque el gobierno que está todavía actualmente en Estados Unidos ha flexibilizado en muchísimos aspectos la problemática, por ejemplo, de la nueva presidente de México. Uno de sus aspectos fundamentales es la migración, y en el ámbito local tenemos que República Dominicana todavía vive una especie como de España boba en relación a la migración del vecino país. Es decir, aquí no tenemos un conocimiento cabal ni exacto de las implicaciones, lo que significa la migración, en este caso del vecino país, lo cual es muy lamentable porque el mismo gobierno ha vivido de espalda a esa situación, y hay sectores también del país que se niegan a aceptar esa realidad, pero el día que despertemos va a ser demasiado tarde, lamentable. Yo veo que aquí hay un problema, que los inmigrantes no tienen, aquí no hay hay muchos empleos que no lo pueden hacer los dominicanos, no lo hacen los dominicanos, por ejemplo, los trabajos agrícolas, los trabajos de la construcción. O sea, que la migración, en cierto sentido, es necesaria, aunque aquí veo que no está regularizado, como que se han vendido mucha visa a cualquiera. Hay todo un desorden en ese aspecto, porque no está bien regularizado. ¿Qué usted Fíjate qué sucede, que en la migración siempre lo que viene de un lugar de menos posibilidades económicas, emigran por necesidades económicas, generalmente se colocan en los puestos de trabajo que no son tocados por la población local. Eso es algo completamente lógico, pero lo que ocurre es que si existe una migración completamente desordenada, de una manera que lo que hace es que trastorna realmente los elementos fundamentales, y esto crea un problema fundamental, no solamente de tipo económico, porque ya está incidiendo en la economía, pero también si tú no estableces un marco regulatorio adecuado de la migración, como no lo hay realmente, tú te pones a una serie de problemas con la migración, porque si viene, un ejemplo, el trabajador o el que viene a colocarse en puesto de trabajo, no significa que tú tienes que traer a su familia completa, ¿verdad? Y si lo vienes a traer, lo puedes traer de manera temporal, y eso tú lo puedes aceptar, pero no puedes aceptar que vengan con él una cantidad de personas que no se tiene control ni información de quiénes son, ni a qué se dedican, ni qué hacen, y que aparte de eso, el aparato de seguridad del Estado no tiene un control adecuado tampoco del background o la información precisa sobre ese inmigrante. Aquí la mayoría de esos inmigrantes no tienen ni siquiera un registro, ni siquiera información de quiénes son, de dónde proceden, de cuáles son sus antecedentes, nada, absolutamente nada. Y están aquí como dicen, a la buena de Dios. Es decir, estamos en un país que, como decía en la aldea de Macondo, de Gabriel García Márquez, realmente todo puede suceder y nada también sucede. Aquí vemos que la situación es bien difícil, porque solamente nosotros nos divide no es ni siquiera río, un arroyo, una cañada, y de aquel lado hay una cantidad de gente hambrienta, con necesidad de trabajo,
con un Estado fallido. ¿Cómo se podría frenar esa migración? O sea, ¿qué tipo de política se podría implementar? De ponerle, qué sé yo, multas a los empresarios que contraten mano de obra barata, porque hay un problema con los mismos hospitales. Nosotros nos quejamos porque las parturientas haitianas, por ejemplo, son una mayoría aquí. De cada 10 hay 8 haitianas y tienen una cantidad de hijos también. O sea, no tienen 2 como los dominicanos ni 1, sino que tienen 7 y 8. Entonces, ¿cómo se podría resolver ese problema cuando tenemos una frontera muy frágil, con militares muy genuflexos, vamos a decir, ante el poder económico, corrupto, vamos a llamarlo de una manera por su nombre, que se dejan entrar? O sea, ¿qué tipo de política se podría hacer? ¿Crear zonas de amortiguamiento? ¿Qué podríamos hacer? A mí me parece que de lo que se trata no es sencillamente de provocar un marco de, vamos a decir, de desamparo, de desasosiego, de medida drástica o demasiado irracional para imponer un orden a la fuerza. No se trata de eso, porque tú tienes que tomar en cuenta los aspectos humanos, los aspectos de cumplimiento del derecho internacional también, pero tú no puedes hacerlo de la forma como se está abordando ahora, porque aquí se dejan que sucedan los acontecimientos y después que suceden el gobierno sale, si acaso sale, a defender lo que sucedió o lo que hizo. Muchas veces ocurre después que los hechos han ocurrido. Entonces tú tienes que enfocarte en asuntos migratorios con relación a varios aspectos. Uno de ellos es, como le decíamos, el ordenamiento. Tú tienes que establecer cuáles son tus prioridades, quiénes te interesa que puedan venir de fuera del país y a qué se van a dedicar, en qué sectores económicos tú lo puedes colocar y quiénes pueden acompañarlo, ¿verdad? Tú no puedes tener una población extranjera conviviendo en la República Dominicana de manera irracional, desordenada, demandando servicios públicos, ¿verdad? Lo cual es irracional. Aparte de eso, tenemos aspectos culturales, de idiosincrasia, historia, que son elementos esenciales que hay que diferenciar. También está el aspecto sanitario. El aspecto sanitario tú tienes que enfocarlo en disponer cuáles son los lugares de los cuales se pueden prestar esa ayuda y esos servicios, no en cualquier parte del país. No es posible que usted va a un hospital en la frontera y esté lleno de ciudadanos haitianos, pero también va a un lugar de una gran ciudad y también sucede situaciones similares. Entonces debe delimitarse en cuáles lugares específicos, porque ocurre el tráfico y el negocio de los que trafican con seres humanos, que es un negocio de migrantes, ¿verdad?, que los llevan a los lugares y le cobran dinero para eso. Y también es una falta grave y responsabilidad absoluta del Estado Dominicano permitir que los personeros de la Dirección de Migración o de las Fuerzas Armadas o de quien sea cometan abuso en contra de los inmigrantes, le cobren dinero, lo apresen y después le cobran dinero para soltarlo. Eso es un abuso incalificable. Entonces el Estado Dominicano es responsable, el presidente de la República es responsable de lo que está sucediendo ahí. Mire, migración, Fuerzas Armadas, los que están cuidando la frontera. Las Fuerzas Armadas, ¿para qué están en la frontera? Las Fuerzas Armadas no es para cuidar el Estado. ¿Por qué las Fuerzas Armadas dejan entrar a los ilegales? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas? No es para cuidar el Estado, no es para preservar la nacionalidad, el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién está fallando? ¿Quién es el responsable de esto? Debe de reorganizarse eso. Si hay que darle la frontera a un grupo privado
se le debe de otorgar a un grupo privado que puede constituirse para custodiar la frontera y dejar a las Fuerzas Armadas detrás, porque se te están prostituyendo. Tú me disculpas la expresión. No, esa es la verdad. Esa es la realidad. Entonces, se puede decir que el gobierno de Luis Abinader no tiene una política de migratoria. No, la mayoría de los gobiernos es el laissez-faire, dejar hacer, ¿verdad? Dejar hacer, únicamente cuando ocurre cualquier problema salen a manejar la imagen. Aquí hay muy buenos, ¿cómo se llama?, asesores en asuntos de política, de imagen, y tratan de ayudar en eso, pero realmente no salen a solucionar. Cuando va cualquier funcionario o instancia, incluso no solamente de ONG extranjera, sino de gobiernos extranjeros, van a la frontera o van a cualquier lugar álgido de asuntos de migración, se dan cuenta del desorden y el desastre, y eso da vergüenza a nivel internacional. Yo he estado en cónclaves internacionales donde la imagen del Estado Dominicano la han barrido por el suelo, la han tirado, y nosotros hemos tratado de ayudar a restablecer esa imagen y defender al Estado Dominicano, pero hay cosas que son... No se puede defender lo indefendible. Que son indefendibles, entonces da vergüenza, realmente. Así es. ¿Se podría crear un mecanismo para multar a través de... Bueno, el Estado, en Estados Unidos se hace así, por ejemplo, el empresario que controla, que contrata a un ciudadanos indocumentados, le ponen una multa. ¿Se podría implementar ese mismo mecanismo aquí? Sí, pero fíjate que en las disposiciones del Código de Trabajo está establecido el porcentaje de extranjeros que puede tener una empresa. 80-20. Pero vaya usted a las obras del gobierno, a las obras del Estado Dominicano, y usted va a ver que es al revés. El 80% son extranjeros y el 20% son dominicanos. Entonces el Estado viola sus propias leyes. Claro, pero por supuesto, ¿qué control tiene el Estado de los contratistas? No tiene ese control. Aquí hay, por ejemplo, políticas en asuntos de medioambientales, existen normativas en asuntos, por ejemplo, de ley antiterrorista, antilavado, una serie de aspectos, pero en aspectos normales de control, en esos asuntos no existe. Tampoco, por ejemplo, en el caso del ámbito turístico, que es un sector especial, que debe de protegerse de manera especial. Sin embargo, no existen esos mecanismos y los empresarios muchas veces se hacen de la vista gorda porque a ellos les conviene ese desorden. Así es. Bueno, no tenemos más tiempo, pero usted quiere abordar algún tema, bueno, ahí, un minuto más o menos. Gracias, Rubén. Te doy las gracias por haberme permitido comparecer y esperamos realmente que estos aspectos de la problemática del Estado, la misma reforma fiscal propuesta, que resulte no gravosa para la población dominicana y que los dominicanos puedan convivir en su tierra en paz y que tengan un futuro bueno para ellos y para sus hijos. Bueno, muchas gracias, licenciado. Para nosotros fue un placer, muy educativo, aprendimos bastante. Así que hasta la próxima, señor director.